Te dijeron que la historia terminaba con la resurrección. Mentían. Durante 40 días después de resucitar, Jesús caminó por la tierra enseñando a sus seguidores más cercanos. 40 días. Sin embargo, la mayoría de los cristianos jamás han escuchado una sola palabra sobre lo que realmente dijo durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas fueron borradas deliberadamente de la Biblia. Claro, no pudieron borrarlas en todas partes. Ocultas en las tierras altas de Etiopía, resguardadas en manuscritos antiguos escritos en un idioma que la mayoría de los eruditos ni siquiera pueden leer, se encuentran las palabras exactas que Jesús pronunció. Y cuando descubras lo que contienen esos textos, comprenderás por qué la Iglesia pasó siglos asegurándose de que nunca lo supieras. Lo que Jesús predijo sobre nuestro mundo moderno es tan inquietantemente preciso que te pondrá los pelos de punta. Lo que reveló sobre la realidad misma contradice todo lo que te han enseñado. Y las advertencias que dio no se refieren a un futuro lejano, se refieren al presente. Si esto sacude todo lo que creías saber sobre el cristianismo, dale a me gusta y suscríbete, porque lo que viene a continuación te dejará aún más boquiabierto. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántos libros crees que tiene la Biblia? Si dijiste 66, estás en lo cierto, más o menos. Esa es la cantidad de libros que contiene la Biblia protestante que usan la mayoría de los cristianos occidentales. Pero hay algo que nadie te cuenta. Ese número es arbitrario. No es divino, no es sagrado. Fue decidido por hombres en posiciones de poder que tenían razones muy específicas para lo que incluyeron y lo que excluyeron. Ahora, viajemos a Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Etíope tiene una Biblia, y su Biblia tiene 81 libros, no 66. 81. Se trata de 15 libros sagrados completos que han permanecido en iglesias etíopes durante casi 2000 años, mientras que el resto del mundo no tiene ni idea de que existen. Piénsalo por un segundo. 15 libros, enseñanzas completas, textos enteros, simplemente desaparecidos, eliminados, borrados de la versión del cristianismo que se extendió por Europa y finalmente llegó a América. ¿Cómo sucedió esto? Retrocedamos al siglo IV. Misioneros sirios viajaron al reino de Axum, lo que hoy llamamos Etiopía. Trajeron consigo una enorme colección de escritos sagrados. No se trataba solo de evangelios y cartas, sino también de visiones apocalípticas, encuentros con ángeles y relatos detallados de las enseñanzas de Jesús tras su resurrección. Roma estaba construyendo su imperio. Y parte de la construcción de un imperio consiste en controlar la narrativa. La Iglesia romana examinó todos estos textos salvajes, místicos y poderosos, y tomó una decisión. Algunos eran demasiado peligrosos, demasiado incontrolables, demasiado propensos a hacer que la gente cuestionara la autoridad, así que los eliminaron. Pero aquí es donde se pone interesante. Etiopía era diferente. Geográficamente aislada en las montañas, nunca colonizada, nunca conquistada. La iglesia etíope no respondía ante Roma, no siguieron las reglas de Roma, no modificaron su Biblia para complacer a los obispos europeos, lo conservaron todo. Y durante los siguientes 1700 años, mientras los imperios surgían y caían, mientras la iglesia occidental discutía, se dividía y se reformaba, Etiopía permaneció en silencio en las montañas, preservando textos que el resto del cristianismo había olvidado por completo. No se trata de notas a pie de página oscuras, no son detalles menores. Estamos hablando de libros que transforman por completo nuestra comprensión de las enseñanzas de Jesús, de quién era y de lo que predijo para el mundo. Uno de los más importantes es el Mashafakán, el libro del pacto. Y su contenido es absolutamente impactante. Esto es lo que aprendiste en la iglesia. Jesús murió, resucitó al tercer día, se apareció a sus discípulos y luego ascendió al cielo. Fin de la historia. Es hora de cantar un himno. Pero esa no es la historia completa, ni mucho menos.
Entre la resurrección y la ascensión hubo un lapso, 40 días. La Biblia lo menciona, Hechos 1:3. Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días y les habló del reino de Dios. 40 días, casi 6 semanas. Jesús estuvo en la tierra, vivo en su cuerpo resucitado, enseñando a sus seguidores más cercanos. Así que mi pregunta es, ¿qué les enseñaba? La Biblia tradicional no nos dice casi nada. Unos pocos versículos dispersos, algunas referencias vagas al reino de Dios. Eso es todo. Para 40 días de enseñanzas del Cristo resucitado, apenas encontramos unos pocos párrafos. A menos que leas los textos etíopes, el Mashafakan afirma ser el registro fidedigno de las enseñanzas de Jesús durante esos 40 días. Y déjame decirte que el Jesús de estas páginas no es la figura amable y de voz suave que ves en las pinturas de la escuela dominical. Este Jesús habla con autoridad, una autoridad cruda y sin filtros. Él es el Rey del cielo y de la tierra, y está dando sus últimas instrucciones antes de abandonar el planeta. Y esas instrucciones no son nada agradables, no son fáciles. Y definitivamente no es lo que la iglesia quería que la gente escuchara. Jesús les dice a sus discípulos que vayan por el mundo y construyan el reino de Dios. Pero, y esto es crucial, no se trata del poder político, ni de la conquista militar, ni de la construcción de instituciones y jerarquías. El Espíritu Santo dice, es el único poder real que necesitan. Entonces suelta esta bomba. Lo que sucede en el corazón de una persona importa infinitamente más que los templos, los rituales o las ceremonias religiosas. Piensen en lo que eso significa. Jesús, el fundador del cristianismo, les dice a sus seguidores que todos los adornos externos de la religión, los edificios, las ceremonias, los rituales, son secundarios. Lo que importa es la transformación interior. Pero entonces llega la profecía. Y aquí es donde se pone escalofriante. Jesús predice que sus palabras serán tergiversadas, que la gente usará su nombre para beneficio propio, que llegará un tiempo en que multitudes gritarán su nombre en las calles, construirán enormes iglesias en su honor, llevarán cruces al cuello, pero sus corazones estarán completamente vacíos. Dice, y estoy parafraseando el texto, que la gente construirá templos de oro y piedra, olvidando que el verdadero templo es el alma humana. Miren a su alrededor en el cristianismo moderno, mega iglesias con presupuestos millonarios, telepredicadores con jets privados, predicadores del Evangelio de la prosperidad que venden milagros a cambio de donaciones, líderes religiosos envueltos en escándalo tras escándalo. Esas palabras de hace 2000 años ya no son una profecía, son una descripción del presente. Pero Jesús no se detiene ahí, va más allá. Describe las guerras que se librarán en su nombre. Habla de mentiras tratadas como verdad y verdades tachadas de mentiras. Y luego está esta frase que me deja sin palabras cada vez que la leo. Bienaventurados los que sufren por mi nombre, no de palabra, sino en silencio. ¿Qué significa eso? Significa que los verdaderos creyentes, los que realmente siguieron las enseñanzas de Jesús, no son los que más ruido hacen. No son los que tienen programas de televisión y libros superventas. Son los silenciosos, los olvidados, los que sufren en silencio mientras otros se lucran con el nombre de Jesús. Si eso no describe nuestro panorama religioso actual, no sé qué lo hará. Así que las profecías son inquietantes, pero son solo el principio. Lo que Jesús les mostró a sus discípulos después fue tan intenso, tan gráfico, que la Iglesia occidental decidió que era mejor que nadie lo leyera jamás. Han oído hablar del libro del Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis de Juan. Ese es el último libro de la Biblia, lleno de bestias, dragones y el fin del mundo. Bueno, hay otro Apocalipsis. Se llama el Apocalipsis de Pedro. Y aunque existen fragmentos en otros lugares, la iglesia etíope tiene una de las versiones más completas que existen. En este texto, Jesús lleva a Pedro, su discípulo más fiel,
a la cima de una montaña justo después de la resurrección, y le muestra dos visiones, una del paraíso, otra del tormento. Ahora bien, les advierto que lo que voy a describir es explícito. Este no es el típico sermón apocalíptico, es detallado, específico y profundamente perturbador. Según el texto, Jesús le muestra a Pedro exactamente lo que les espera a ciertos tipos de pecadores. Y los castigos se ajustan a los crímenes. Jueces corruptos que aceptaron sobornos permanecerán para siempre en un río de fuego que les llegará hasta las rodillas. Personas que dieron falso testimonio en el tribunal se les muestra mordiéndose la lengua en agonía, incapaces de hablar, incapaces de mentir más. Aquellos que cobraron intereses excesivos y explotaron a los pobres, colgando de los párpados sobre las llamas. Las imágenes son tan intensas que hacen que el infierno de Dante, escrito más de 1000 años después, parezca suave en comparación. Ahora bien, ¿por qué Jesús le mostraría esto a Pedro? ¿Por qué tomaría a su discípulo amado y le provocaría pesadillas por el resto de su vida? El texto nos da la respuesta. Esto no era solo un castigo, era una advertencia. Jesús acababa de pasar 40 días enseñando sobre la corrupción, la avaricia y la hipocresía. Había advertido que la gente distorsionaría su mensaje para beneficio propio, y ahora le estaba mostrando a Pedro, mostrándole visualmente, visceralmente, lo que realmente estaba en juego. Esto no era teología abstracta, eran consecuencias reales de acciones reales. Y la Iglesia occidental examinó este texto y dijo, no, es demasiado aterrador, demasiado específico, demasiado propenso a generar temor al juicio. Así que lo omitieron. Pero Etiopía lo conservó, lo preservaron. Y al leerlo hoy, se entiende por qué incomodaba a las autoridades religiosas. Porque sugiere que la forma en que tratas a las personas, especialmente cómo los poderosos tratan a los indefensos, tiene consecuencias eternas. Ese es un mensaje peligroso cuando intentas construir un imperio. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque estos textos no solo hablan del pasado o de conceptos espirituales abstractos, hacen afirmaciones específicas sobre el futuro. Nuestro futuro ahora mismo, según los escritos etíopes, Jesús dijo que en los últimos días, es decir, en el fin de los tiempos, la era final antes de su regreso, sucedería algo inesperado. Su voz volvería a oírse, pero no desde donde la gente esperaba, ni desde el Vaticano, ni desde predicadores famosos, ni desde poderosas instituciones religiosas. Jesús dijo que su voz vendría de los márgenes, de los desiertos, de las montañas, de los descendientes de esclavos, de la gente y los lugares que los poderosos habían despreciado y olvidado. El texto dice que mi espíritu hablará a través de aquellos ignorados por los poderosos. Esto da un giro radical al cristianismo tradicional. La implicación es clara. Si quieres encontrar la fe auténtica, la verdad verdadera, no busques en la cima de la jerarquía religiosa. Miren abajo. Miren a la gente a la que nadie presta atención. ¿Y dónde se ha conservado esta antigua Biblia todo este tiempo? Etiopía, una nación en África, un lugar que el cristianismo occidental ignoró en gran medida durante siglos. Un país de personas cuyos ancestros fueron esclavizados, colonizados, considerados primitivos por los cristianos europeos. La ironía es casi demasiado perfecta. Pero hay más. Los textos etíopes describen a Jesús enseñando sobre la guerra espiritual, sobre ángeles y demonios, sobre entidades oscuras que influyen en el mundo. Y da instrucciones muy específicas sobre cómo combatir estas fuerzas. No con armas,
no con poder político, sino con la oración. Pero no el tipo de oración que aprendiste en la iglesia. Un texto cita a Jesús diciendo, que vuestro cuerpo se convierta en una oración viva. Otro dice, que tu silencio hable más que los sermones. Esto es cristianismo místico. Esto es fe vivencial. Esto se trata de transformación personal, no de religión institucional. Y precisamente por eso era peligroso. Porque si las personas pueden conectar con Dios directamente, si pueden convertirse en oraciones vivientes por sí mismas, entonces no necesitan sacerdotes, obispos ni papas que medifen esa conexión. La Iglesia pierde su monopolio sobre el acceso espiritual. Bien, hablemos de cosas realmente sorprendentes, porque algunos de estos textos etíopes van más allá de la profecía y la advertencia. Profundizan en la naturaleza misma de la realidad. Según estos escritos, Jesús enseñó que la muerte física no es el fin de la conciencia. El cuerpo, explicó, es como la ropa, se desgasta, envejece. Eventualmente, uno se lo quita. Pero el espíritu, la parte consciente de uno, continúa. Cuando el cuerpo muere, el espíritu regresa a su verdadero hogar. Ahora bien, esto no es exclusivo de los textos etíopes, pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Jesús enseñó que el verdadero peligro no es la muerte física, sino la muerte espiritual. La describió como la muerte que camina mientras el corazón aún late. Reflexiona sobre esta frase por un momento. Una persona que aparenta estar viva, que respira, habla, trabaja, que sigue con su rutina diaria, pero que por dentro está completamente vacía, espiritualmente muerta. ¿Cuántas personas conoces que encajen en esta descripción? Quizás tú mismo la hayas experimentado, vivir en piloto automático, sentirte desconectado, como si te faltara algo esencial. Según estos textos, Jesús la llamó muerte espiritual, y dijo que es peor que la muerte física porque, al menos cuando el cuerpo muere, el espíritu puede seguir adelante. Pero si tu espíritu ya está muerto mientras estás vivo, eso sí es una verdadera tragedia. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente filosóficas. Algunos textos etíopes contienen ideas que guardan una notable similitud con las antiguas enseñanzas gnósticas. El gnosticismo fue un movimiento cristiano primitivo que la Iglesia tradicional declaró herejía e intentó erradicar. Los gnósticos creían que el mundo físico fue creado por un falso Dios, un ser que se creía la deidad suprema, pero que en realidad ignoraba la existencia del verdadero Dios. ¿Suena descabellado? Bueno, algunos textos etíopes describen exactamente este escenario. Hablan de dos creadores, el Dios verdadero, luz pura, espíritu puro, la fuente de todo, y luego otro ser, a veces llamado el semiurgencia, o el constructor de sombras. Este ser secundario, en su arrogancia e ignorancia, creó el mundo físico. Pensó que era el único Dios. No sabía que había un poder superior a él, así que el mundo que creó es una mezcla. Bien y mal, belleza y sufrimiento, verdad y mentira, todo entrelazado, una copia imperfecta de la verdadera realidad. Y según estos textos, Jesús vino a este mundo no solo para salvar a la gente de sus pecados, sino para despertarlos, para ayudarlos a darse cuenta de que viven en una falsa realidad, para mostrarles que la verdadera luz de Dios existe más allá de este mundo físico. La misión de cada alma, enseñó Jesús, es encontrar esa chispa divina dentro de sí misma y devolverla a la luz eterna. Ahora, sé lo que estás pensando. Esto suena a Matrix. Y tienes razón. Los Wachowski, creadores de Matrix, estaban muy influenciados por la filosofía gnóstica. La idea de que el mundo es una simulación, de que necesitamos despertar de una falsa realidad, es propia del cristianismo gnóstico antiguo y se conserva en la Biblia etíope. La Iglesia occidental la consideró herejía. Quemaron textos gnósticos.
ejecutaron a maestros gnósticos. Hicieron todo lo posible por asegurarse de que estas ideas desaparecieran, pero no pudieron llegar a Etiopía antes de que Jesús ascendiera al cielo. Según los escritos etíopes, dio una última profecía, y esta es la más relevante para nosotros hoy. Dijo: llegará un tiempo en que el amor desaparecerá por completo de la tierra, cuando la fe se convirtiera en mero espectáculo, cuando la gente adorara con la boca pero no con el corazón. ¿Les suena familiar? Pero aquí está el giro. En ese mismo período, Jesús prometió que su espíritu resucitaría. No en grandes templos, ni en iglesias famosas, ni a través de poderosos líderes religiosos. Su espíritu se manifestaría donde la religión no puede llegar. Los orgullosos no lo verán, dice el texto, pero los quebrantados sí. Me conocerán no por palabras, sino por fuego. ¿Qué fuego? El fuego del despertar, el fuego de la transformación espiritual, el momento en que te das cuenta de lo que realmente importa en la vida. ¿Y quién experimentará este despertar? No la élite religiosa, ni los poderosos, ni los que tienen todas las respuestas. Los quebrantados, los humildes, los que han sido despojados de todo y obligados a afrontar la realidad sin consuelo religioso. Estos textos enseñan que el reino de Dios no está en un lugar lejano, no está en el futuro, no está en el cielo después de la muerte, está dentro de ti ahora mismo. El alma humana es el verdadero templo, y cada persona tiene acceso directo a lo divino, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin necesidad de pertenecer a ninguna iglesia. Solo tú y Dios. Conexión directa. Ese es el mensaje central de estos textos etíopes, y se entiende por qué la iglesia institucional lo consideró una amenaza. Entonces, ¿por qué Etiopía? De entre todos los lugares del planeta, ¿por qué fue esta pequeña nación africana la que preservó estos peligrosos textos revolucionarios? La respuesta reside en la singular historia de Etiopía. Etiopía es una de las civilizaciones continuas más antiguas del mundo, y, a diferencia de casi todas las demás naciones africanas, nunca fue colonizada. Cuando las potencias europeas se repartieron África en el siglo XIX, Etiopía permaneció independiente. Derrotaron a Italia en la batalla de Adwa en 1896. Mantuvieron su soberanía durante la Segunda Guerra Mundial y, lo que es más importante para nuestra historia, conservaron su independencia religiosa durante 2000 años. Muchos etíopes remontan su herencia a la época bíblica. Según su epopeya nacional, Kabra Nagast, la reina de Saba, era etíope. Cuando visitó al rey Salomón en Jerusalén, tuvieron un hijo llamado Menelik. Y cuando Menelik regresó a Etiopía, según la tradición, trajo consigo el Arca de la Alianza. Sí, esa misma Arca de la Alianza, la de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. El cofre cubierto de oro que contiene los 10 mandamientos originales escritos por el mismísimo dedo de Dios. Millones de etíopes creen que el arca aún se encuentra en Etiopía, custodiada en una pequeña capilla en la ciudad de Aksum. Solo un monje tiene permiso para verla y su custodia es vitalicia. Nadie más puede entrar, ni arqueólogos, ni historiadores, nadie. Creas o no en esto, revela algo importante sobre el cristianismo etíope. Se consideran guardianes del conocimiento sagrado ancestral. Se toman esa responsabilidad muy en serio. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, convirtiéndola en una de las naciones cristianas más antiguas del mundo. Los registros históricos del siglo VI describen a Etiopía como un país ya completamente cristiano. Mientras el cristianismo se extendía por Europa, luchaba contra las religiones paganas y era perseguido por Roma. Etiopía ya era un reino plenamente cristiano. Y aquí está lo crucial. Desarrollaron su versión del cristianismo de forma aislada. No se vieron influenciados por el Concilio de Nica. No les afectó la Reforma protestante. No les tocó la escisión entre católicos y ortodoxos. Crearon su teología de forma independiente.
basándose en los textos antiguos que habían conservado. Así, mientras Roma editaba la Biblia, eliminaba libros y decidía qué era ortodoxo y qué herejía, Etiopía, en las montañas, completamente aislada, seguía su propio camino. Conservaron libros que todos los demás desecharon. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Pedro, el libro de la Alianza, y escribieron su Biblia en Ge'ezeta, una lengua antigua que casi nadie fuera de Etiopía puede leer. Esta barrera lingüística actuó como una capa adicional de protección. Incluso si alguien quisiera suprimir estos textos, no podría si no pudiera leerlos. Etiopía se convirtió en una cápsula del tiempo, una instantánea del cristianismo primitivo antes de que fuera estandarizado, depurado y controlado. Hablemos específicamente de lo que contienen estos 15 libros adicionales. Porque esto no es solo relleno. Son textos que cambian por completo nuestra comprensión de la historia bíblica. El más famoso es el libro de Enoc. Y este libro es asombroso. Cuenta la historia de un grupo de ángeles llamados los vigilantes. Estos ángeles fueron asignados para observar a la humanidad. Pero no solo observaron. Se enamoraron de mujeres humanas, y descendieron a la tierra y tuvieron hijos con ellas. Estos hijos fueron llamados Nefilim, y no eran humanos normales. Eran gigantes, gigantes poderosos, violentos y monstruosos que aterrorizaban la tierra. Pero la cosa se pone más oscura. Según el libro de Enoc, estos ángeles no solo tuvieron hijos con humanos, les enseñaron conocimientos prohibidos, armas, guerra, cosméticos, hechicería y astrología. Corrompieron a la humanidad, y esta corrupción condujo directamente al gran diluvio. Dios envió el diluvio no solo porque la gente era malvada, sino porque los ángeles caídos habían contaminado a la raza humana. Ahora bien, aquí está lo interesante. Los primeros padres de la Iglesia citaron el libro de Enoc como escritura sagrada. Judas, en el Nuevo Testamento, lo cita directamente. Escritores cristianos primitivos como Tatulano e Ireneo lo referenciaron constantemente. Pero con el tiempo, la Iglesia decidió que era demasiado extraño, demasiado detallado, demasiado problemático. La historia de ángeles teniendo relaciones sexuales con humanos y creando gigantes se consideró demasiado extraña para el cristianismo tradicional. Así que la omitieron, excepto en Etiopía. Allí la conservaron. Todavía la leen en los servicios religiosos. Todavía la enseñan como escritura sagrada. Y gracias a que la conservaron, podemos leerla hoy. Podemos ver lo que los primeros cristianos creían realmente sobre los ángeles, los demonios y el mundo sobrenatural. Otro texto crucial es el libro de los jubileos. Este libro relata las historias del Génesis y el Éxodo, pero con detalles adicionales que no se encuentran en la Biblia tradicional. Proporciona fechas específicas para los acontecimientos. Describe a los ángeles ayudando a Moisés a escribir la Torá. Contiene leyes y enseñanzas que no aparecen en ningún otro lugar. Ambos libros fueron hallados entre los rollos del Mar Muerto, lo que demuestra que eran ampliamente leídos en la antigüedad, pero solo Etiopía los conservó como escritura oficial. Así pues, esto es lo que nos queda. Estos textos existen. Han existido durante casi 2000 años. Contienen enseñanzas atribuidas a Jesús que nunca aparecieron en la Biblia que leíste durante tu infancia. Y esas enseñanzas son específicas, detalladas y sorprendentemente relevantes para nuestro mundo actual. Jesús predijo la corrupción en la iglesia. La vemos por todas partes. Advirtió sobre quienes usan su nombre para obtener ganancias. Los telepredicadores le dan la razón cada día. Dijo que a la verdad la llamarían mentira y a la mentira, verdad. Basta con mirar nuestro panorama político y religioso. Describió una época en la que la fe se convertiría en mera formalidad, en la que la gente adoraría con la boca, pero no con el corazón, en la que se construirían templos enormes, mientras que el verdadero templo
el alma humana, sería descuidado. Eso ya no es profecía, es documentación de la actualidad. Estos textos etíopes pintan una imagen de Jesús que incomoda a las autoridades religiosas. Un Jesús que valora la transformación interna por encima de la religión externa, que habla a través de los marginados en lugar de los poderosos, que enseña que toda persona tiene acceso directo a Dios, que Jesús es peligroso no para la gente común, sino para las instituciones construidas para controlar el acceso a lo divino. Así pues, la gran pregunta sigue siendo, ¿son auténticos estos textos? ¿Dijo Jesús realmente estas cosas durante esos 40 días después de la resurrección? No podemos saberlo con certeza. La verificación histórica es imposible. Se trata de textos religiosos antiguos preservados por una tradición que reclama autoridad apostólica. Lo que sí podemos afirmar es esto. La Iglesia etíope es una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo. Su Biblia contiene textos que son anteriores a la Biblia occidental estandarizada. Su versión del cristianismo se desarrolló independientemente de la influencia romana, y los textos que conservaron contienen enseñanzas que son coherentes con las primeras formas del cristianismo, la fe mística, experiencial y transformadora que existía antes de que se institucionalizara. Ya sean palabras textuales de Jesús o enseñanzas cristianas primitivas atribuidas a él, representan una versión del cristianismo que el mundo occidental suprimió deliberadamente. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta información? Primero, entendamos que la Biblia no es un libro sencillo y directo que cayó del cielo completamente formado. Se trata de una colección de textos seleccionados, editados y compilados por seres humanos con propósitos específicos. Las distintas tradiciones cristianas conservaron textos diferentes. Los católicos tienen más libros que los protestantes. Los ortodoxos tienen más que los católicos, y los etíopes tienen más que nadie. Ninguna de estas versiones es más correcta que las demás. Simplemente son tradiciones diferentes con historias distintas. En segundo lugar, reconoce que la versión del cristianismo que aprendiste podría estar incompleta. Existen enseñanzas, perspectivas y prácticas que, en ocasiones, se omitieron deliberadamente. Los elementos místicos, el énfasis en la experiencia espiritual directa, las advertencias sobre la corrupción institucional, la prioridad que se le da a la transformación interna sobre la religión externa. Estos aspectos del cristianismo aún existen. Se encuentran en los textos etíopes, se encuentran en los escritos de místicos cristianos a lo largo de la historia. Se encuentran en las tradiciones de oración contemplativa, se encuentran en las prácticas monásticas, pero no suelen enseñarse en las iglesias tradicionales. No forman parte del programa de la escuela dominical. No son temas que se predican desde el púlpito. En tercer lugar, y lo más importante, consideremos lo que estos textos dicen sobre la naturaleza de la fe. Si Jesús realmente enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros, si realmente dijo que lo que importa es la transformación interior más que la religión externa, entonces nuestra relación con lo divino es fundamentalmente personal. No necesitas permiso, no necesitas acceso especial, no necesitas intermediarios. El templo está dentro de ti. Esto no significa que la religión organizada sea inútil. La comunidad importa. La tradición tiene valor. Las prácticas compartidas crean conexión. Pero sí significa que la máxima autoridad en tu vida espiritual no es la iglesia, ni el sacerdote, ni la Biblia misma. Es tu experiencia directa de lo divino. Es una idea radical. Lo era hace 2000 años. Sigue siéndolo hoy, y se conserva en estos textos etíopes que el resto del cristianismo intentó olvidar. La Iglesia Ortodoxa Etíope se asienta en las montañas, protegiendo manuscritos que contienen algunas de las enseñanzas más desafiantes, provocadoras y transformadoras jamás atribuidas a Jesucristo. Estos textos describen a un Jesús que predijo la corrupción institucional, que valoraba a los oprimidos por encima de los poderosos,
que enseñó que la realidad es más compleja de lo que imaginamos, que prometió que su espíritu llegaría donde la religión no puede. Durante 700 años, mientras la Iglesia occidental construía imperios, libraba guerras y acumulaba riqueza y poder, Etiopía preservó silenciosamente estas palabras peligrosas, hermosas y revolucionarias. Las enseñanzas están ahí, las advertencias son claras, las profecías son específicas. La única pregunta que queda es si seremos lo suficientemente valientes para escuchar, porque lo que revelan estos textos no es solo historia. Es un espejo que refleja la visión moderna del cristianismo, mostrándonos exactamente lo que Jesús advirtió que sucedería. Y es una invitación a algo más profundo, algo más real, algo que no puede ser controlado por instituciones ni confinado a edificios. Una conexión directa con lo divino, una transformación personal, un despertar, el fuego del que habló Jesús. ¿Estás preparado? Si esto cambió tu perspectiva sobre el cristianismo, no te lo guardes. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. La verdad ha estado oculta durante demasiado tiempo. Es hora de que hablemos de ella.